Tengo varias cosas para contarle cerrando este tema. El tema de hoy, o la charla de hoy y la del próximo miércoles, son a modo de conclusión dos historias que quiero contarle, que son ejemplos vivos de lo que es la supuesta maldición generacional. Que ya quedamos en claro, espero que le haya quedado en claro, que la maldición generacional no existe, que lo que existe son patrones repetidos, repetición de patrones aprendidos, repetición de hábitos adquiridos, cosas que vamos viendo, esas las vamos repitiendo, como dice, y me tomo del principio de Jesús, que dice Juan capítulo 5, versículo 19, donde lo puse, donde lo dejé. Ponémelo por ahí que no lo puse, gracias. Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. Repito, todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. Estoy sorprendido en estos días, me pasó ayer, me pasó hoy otra vez, esas cosas raras que suceden en las redes sociales. Empiezo a ver publicaciones de ministerios que no conozco, compartiendo el mismo tema y la misma idea. Digo, qué loco cuando es que Dios empieza a mover el aire en determinada manera para traer una enseñanza que no es que sea propiedad de uno, nadie es dueño de lo que Dios tiene para compartir, el dueño es Dios. Pero empieza a soltar una idea y empieza a replicar en distintos lugares, y de distintos lugares incluso del mundo se empieza con la misma idea. Cosas similares a esta, por ejemplo, diciendo no hay maldiciones generacionales, sino, esto venía hasta con una imagen de una familia todos comiendo comida chatarra, no hay maldiciones generacionales, sino malos hábitos que se repiten, cosas así que decía. Y esa es la realidad que tenemos que entender. Porque si nosotros nos quedamos con la idea de maldición, entonces la culpa siempre la tiene otro. Pero cuando aprendemos y nos damos cuenta que es una repetición de patrones, la culpa no la tiene el otro. La culpa la tengo usted, yo no. Estaba esperando que digan yo. O sea, es mi responsabilidad cortar con esos patrones y es mi culpa si no lo hago. Es mi responsabilidad que no se transfieran y no se repitan, no se trasladen, a la siguiente generación. Y es mi culpa si no lo hago, porque tengo la autoridad dada por Dios para generar un cambio, hacer un cambio en mi vida y a partir de mi vida en las siguientes generaciones. La llamada maldición generacional, vimos bastante, ya como 11 o 12 charlas al respecto, era por esa transferencia de situaciones que se veían en las familias, de los padres sobre los hijos, o venían de más atrás, o de los abuelos, y uno llegaba a pensar que estoy condenado a vivir las mismas cosas. Situaciones de adicciones, o vicios, o malos comportamientos, o formas de vivir, o lo que fuere, es muy larga la lista, que decimos, bueno, porque lo hicieron ellos, entonces yo también lo estoy haciendo, no me queda otra, no tengo escapatoria, no puedo salir de esto. Bueno, sí puedes salir, rompiendo los patrones. Los patrones no se rompen solamente por decirlo, ni por declararlo, sino que depende de tomar una acción específica y determinada, de tomar una decisión delante del Señor y entregarle las cosas al Señor. Cuando yo me decido a eso, cuando yo me determino a eso, cuando yo tomo una acción de cambiar, de decidir cambiar y lo pongo en las manos del Señor, entonces ahí se empiezan a romper los realmente sí patrones que se repiten, de hábitos mal aprendidos, situaciones que se van repitiendo en nuestras vidas. Lo que sí aprendemos con esto es que confirma algo que el Señor nos ha enseñado hace ya bastante tiempo atrás, que más que maldición generacional, lo que sí pasa es que todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, en todo eso se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Todo lo que es sembrado, eso mismo es cosechado. Lo que otro sembró, él o yo cosecharé si estoy en ese lugar. Lo que yo siembro o sembré, yo u otro cosechará si estoy en ese lugar. Esa es la realidad de lo que pasa y repito, tengo la autoridad para poder cambiar esa realidad. Quiero hablar acerca del rey Ezequías. Voy a hablar bastante, mucho. Necesito que me preste atención para poder explicar la historia y la situación, dónde está este patrón de comportamiento. Necesito irme un poco más atrás, leerle cómo era el rey Ezequías, cómo fue su reinado. En un momento determinado hubo un cambio en su vida y cómo terminó su reinado y qué pasó a raíz de eso y qué pasó a continuación. Todo eso es una historia interesante porque en la Biblia, si bien la Biblia tiene pasajes repetidos,
En los evangelios vemos historias repetidas, pero incluso en los evangelios vemos que hay solamente un solo milagro que se repite en los 4, el resto no, van picando, o 2 se repiten, o se repiten en 2 o 3 evangelios y más, pero hay solo uno que se repite en todos. La historia esta del rey Ezequías es una de esas poquitas que está repetida y aparece en 3 libros de la Biblia. Aparece en Segunda de Reyes, aparece en Segunda de Crónicas y aparece en el libro de Isaías. Porque fue relevante y porque fue un tipo muy importante, fue un rey muy importante. Fue uno de los poquitos, contados con los dedos de una mano, poquitos que hicieron las cosas según la voluntad de Dios, que tuvieron un testimonio, una trayectoria de hacer las cosas agradables al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, empieza a contar, y ahí empieza a prestar atención. En el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Escuchen, los de 25. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Cuando se deja este registro, cuando el libro da este registro, está diciendo como si fuera el resultado final de la vida del fulano, de la vida del rey, está diciendo, en todo lo que hizo, su vida fue agradable a Dios. Podemos encontrar algunas pequeñas diferencias entre Reyes y Crónicas que tienen que ver con la diferencia de quién escribe la historia, nada más. Qué persona o qué entendimiento o qué conocimiento de la situación real tenía aquel que está escribiendo la historia. Pero nada más, algunos pequeños detalles pueden cambiar. Lo que sí estamos viendo que era un hombre que todo lo que hacía lo hacía en forma agradable al Señor y que se había comportado, dice, como su antepasado David. De la misma manera que fue David para con Dios, así fue también el rey Ezequías. Versículo 4, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. ¿Qué es lo que pasó? El padre de Ezequías, el rey Acaz, al contrario de su hijo, era medio bardo el hombre. Entonces, durante su reinado, volvieron a aparecer la idolatría, volvieron a levantarse altares falsos, volvieron a abrirse lugares de culto a los dioses falsos, se cerró el templo, ya no había adoración, no había Pascua, no había sacrificios, no había celebración, todo había empezado a desbarrancar. Y Ezequías, que fue un hombre, el nombre de Ezequías significa mi Dios me da fuerza, o la fuerza viene de Dios, demostraba con su propia vida que en realidad él era un hombre que servía a Dios, un hombre que estaba consagrado a Dios. Entonces, en oposición a lo que su padre había hecho, él empieza con todas estas reformas, estas restauraciones. Vemos ahora, quitó los altares, las piedras sagradas eran lugares que se convertían como ídolos a los que se los adoraban, y quebró las imágenes de dioses paganos. Destruyó la serpiente de bronce, que era algo que había levantado Moisés porque se había convertido en un ídolo también de la misma manera. Entonces la gente empezaba a adorar esa serpiente de bronce y él la hizo destruirla para eliminar ese objeto de adoración. Segunda Crónicas 29, versículo 3. ¿Cómo te vi? Me saqué. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, escúchenme, conságrense ustedes y consagren también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Repito, durante el tiempo de su padre, el rey Acaz, el templo se había cerrado. No había culto, no había adoración, no había sacrificio. Y encima habían metido adentro del templo cosas que eran opuestas a Dios. Y todo estaba como si fuera un depósito, estaba todo tirado ahí adentro. Y él empieza a hacer la limpieza del templo. Eso es para otra historia, hay un capítulo completo que habla de ese momento donde él limpia el templo, que no tiene que ver con esto, no me quiero ir para ese lado, pero toda la situación y toda la secuencia, como va sacando las cosas y dejando la miseria, la pudrición a la vista de los demás, de todas las cosas que estaban pasando dentro del templo del Señor. Él emprendió una cruzada contra la idolatría. Se levantó contra aquellas cosas que su padre había permitido hacer.
Hay un dato curioso y característico y que nos empieza a mostrar cómo es que el impacto que tienen los patrones repetidos o los hábitos adquiridos. Si bien el padre era cualquier cosa, él fue criado primeramente por su madre. ¿Y cómo sé esto? ¿Por qué sé esto? Porque no en todos los casos se menciona, cuando comienza la genealogía de un rey, no en todos los casos se menciona a la madre, sino que solamente se dice fulanito, hijo de tal rey. Y en algunos casos, cuando es relevante, se menciona el nombre de la madre. Y el nombre de la madre de Ezequías significa, el significado del nombre de la madre de Ezequías significa mi padre es Dios. Lo que demuestra que en su familia y ella misma había sido criada en ese mismo contexto, un contexto de adoración y temor de Dios. Así es como él fue, de la mano de su madre, formado en el temor de Dios. Lo que le permitió y lo que hizo lo llevó a eliminar la idolatría. Algo como le pasó a Pablo con Timoteo, 2 Timoteo 1:5, que dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy seguro, convencido. Mujer, le hago un comentario, le digo así como al pasar. Es importante tu impronta y tu presencia en la formación de los hijos en la casa del Señor. Mujer cristiana, te lo digo con autoridad, no con autoridad mía, sino con autoridad del Señor, que tenés un lugar muy importante y ese lugar importante es la formación espiritual de los hijos. Como acá se lo ve bien clarito que había pasado con Timoteo, lo mismo pasó con Ezequías. Esto convirtió a Ezequías en un restaurador. Versículo 6, donde me quedé, 2 Reyes 18:6, es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de ruina y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada y nuestros hijos, nuestras hijas y mujeres fueron llevados al cautiverio. El padre de Ezequías eliminó la adoración, el sacrificio, el culto a Dios, cerró el templo y eso llevó a la condenación y a la perdición. Como cuando alguien pone trabas para que eso se empiece a desarrollar. Como cuando Faraón no permitía que Israel saliera a adorar. Como cuando por alguna situación te quiere desviar del camino del Señor. Eso trae condenación. Y así estaba el pueblo bajo prácticamente condenación. Pero en el versículo 10 dice Ezequías: yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor. Era un hombre consagrado, determinado, definido, me atrevo a decir un poco así, caprichoso o terco o perseverante en sus ideas. No se quedaba con las palabras, sino que las llevaba a la acción. Me propongo ahora hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Decía el sábado predicando: decisión más determinación más acción igual cumplimiento de promesas. Haciendo la misma secuencia en este caso, le digo, o en lo general: decisión más acción más determinación más acción, alcance de las metas, la que sea que te pongas sobre tu vida. No se quede con las palabras, no se conforme con haber soltado la idea, no se consuele simplemente con decir: bueno, ya hice mi parte. Decisión, determinación para mantenerse en esa decisión, acción que llevar a cabo la decisión que tomó. Hasta que no lo pone por obras, la cosa no funciona, no empieza a activarse. Versículo 11, así que hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia, les sirvan, sean sus ministros y le quemen incienso. Acá voy a decir algo que es un poquito, para variar, un poquito controversial. Yo no sé por qué me gusta siempre estar metiendo las manos en el ventilador así, cosa para provocar o para que alguno salte a decirme que no. Pero siendo un hombre consagrado, siendo un hombre llamado por Dios, puesto por Dios en ese lugar, siendo un restaurador, habiendo sido formado en el temor de Dios, habiendo entendido los principios y los valores importantes de lo que significaba poner a Dios en el primer lugar, emprendiendo la tarea, la actividad de restaurar el templo y, entre otras cosas, todo lo que tenía que ver con él entendía que, algo que una vez enseñamos en el ministerio, en el liderazgo, primero, cuando Dios me llama, primero soy ministro.
y después soy persona. Es muy posible que no lo entienda, que no esté de acuerdo. Es muy posible, según su nivel de llamamiento, que no lo entienda o que no esté de acuerdo. Pero si tiene un llamamiento al liderazgo o al ministerio, va a estar de acuerdo conmigo, aunque tal vez no se anime a decirlo. O no quiera levantar la voz para que nadie lo confronte o le diga que no, que sos un fanático. Cuando somos llamados por Dios para la obra del ministerio, primero está el ministerio, primero soy ministro, después soy persona. Y así lo entendía él y así se lo comunicaba a aquellos que estaban al servicio del templo, a aquellos que estaban junto con él restaurando el templo, a aquellos que estaban a su servicio personal, diciéndoles, repito, el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia, les sirvan, sean sus ministros y le quemen incienso. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿conoce el versículo? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. ¿Qué era todo lo demás? Desde el versículo 29 hasta el 32 está hablando de las cosas que la gente busca, las cosas que la gente necesita, aquellas cosas que tienen que ver con ropa, con alimento, con vivienda, con posesiones. Todas esas cosas, dice, busquen primero a Dios. Y no buscar a Dios en esa actitud solamente, una actitud devocional de ir a orar. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre buscar a Dios y buscar el reino? Buscar a Dios es orar. Buscar a Dios es adorar. Buscar el reino de Dios es que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Mateo 6:10 que dice, venga a nosotros tu reino. Y que dice a continuación que se haga la voluntad de Dios de la misma manera que se hace en el cielo, sea hecha en la tierra. Que se establezca el reino de Dios para que los principios espirituales, los principios de Dios, sean los que gobiernen en la tierra. Y dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos, escúchate esta, elegidos según el propósito de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu para, y uno puede decir para ser salvo, sí, para ser bendecido, no, es consecuencia, para el ministerio, no, es un llamado posterior. ¿Elegidos para qué? Y te abrocha Pedro cuando te dice eso, porque te dice para obedecer a Jesucristo. Así que cuando Dios te llama, es primeramente para que obedezcas a Dios. Elegidos para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, ahí aplica la salvación y termina con el saludo, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Así que entendemos que Él, consagrado, restauraba, reordenaba las cosas, ponía a Dios en primer lugar, reconocía cuál era el primer lugar de Dios y así encaró su ministerio, su reinado. Versículo 5, 2 Reyes 18:5, Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. No hubo otro como él, escuchá, entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor, no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, por eso tuvo éxito en todas sus empresas. Si querés que te vaya bien en lo que hagas, asegúrate que el Señor esté con vos. A ver, como lo de la intimidad y la búsqueda del reino. No te conformes con que vos estés con el Señor. Asegúrate que el Señor esté con vos. O sea, no te conformes con la idea de, bueno, voy a la iglesia, participo de una reunión, oro, adoro, ofrendo o diezmo, ya está. No. Asegúrate que el Señor esté con vos. ¿Y cómo sé si el Señor está conmigo? Bueno, cuando ando en sus caminos, lo reconozco en mis caminos, voy yo en el camino de Él, entonces el Señor está conmigo. Cuando hago las cosas que a Él le agradan, entonces el Señor está conmigo. Y de esa manera vas a tener éxito. ¿Querés tener éxito? No es mala palabra, ¿eh? ¿Querés que las cosas le vaya bien? Que el negocio prospere, que crezca, que... ¿Quién está desesperado gritando por ahí? Quiere, no sé, tener... empezar a tener empleados, porque inmediatamente te iba a decir, y tener que pagar obra social, ya te iba a decir eso atrás, que su casa sea bendecida, que le aumenten el sueldo, que emprendimiento que se le ocurra ese emprendimiento de fruto. Entonces procure que el Señor esté con usted.
El Señor estaba con Ezequías, por eso tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria, uno que después se había llevado cautivo a la otra parte de Israel, y no se sometió a él. O sea, le dije, Ezequías era un hombre decidido, un hombre determinado, un hombre consagrado. A esta altura, el rey de Asiria ya había conquistado el reino del norte, Israel, la otra parte del reino dividido, cuando Israel estaba dividido en dos secciones, en dos países prácticamente. Ya los habían tomado cautivos, ya eran esclavos y estaban dominando. Entonces el otro, que agrandado, avanzó hacia el sur a querer conquistar. Entonces él dijo, no me someto, le puso el freno, lo dejó en ese lugar. Espiritualmente, ¿qué significa? El rey de Asiria o el reino de Asiria o Babilonia o Egipto representan la vida en la carne, la vida sin Dios. Básicamente eso, la vida sin Dios. También puede representar la vida anterior, la vida pasada, lo que vos ya dejaste. Es un ejemplo, estos tres casos son ejemplos, Asiria y Babilonia son ejemplos de enemigos. Egipto es ejemplo de enemigo y de pasado, las dos cosas juntas. Y él dice que no se sometió a sus enemigos, no permitía que aquello que lo quería sacar de su trabajo de restaurador, de servir a Dios, de seguir a Dios, de ordenar todas las cosas que tenían que ver con las cosas de Dios, no permitía que nada lo saque de ese trabajo que él se había impuesto. Decidido y determinado, como tenemos que hacer en nuestra lucha diaria. Permanecer, perseverar para mantenernos en el camino que Dios tiene para nosotros. Segunda Reyes 18:25, les dije que iba a ser largo lo que iba a leer. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor. O sea, restauró el templo, eliminó los altares, eliminó los dioses falsos, eliminó las piedras de adoración, eliminó los ídolos paganos y restableció la alabanza que ya tampoco funcionaba. Con música de címbalos, liras, arpas, tal como lo había ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandamiento lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Versículo 27, entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar, restauró los sacrificios que ya no se hacían. Sacrificio significa consagración, sacrificio significa ofrenda, sacrificio significa adoración. Restableció la relación entre la persona y Dios por medio del sacerdote. Al restablecer el sacrificio, restableció el perdón de pecados, que ya no estaba porque no había sacrificio. Y los pecados se perdonaban solamente por medio de la ofrenda que se presentaba, el animal que se presentaba en sacrificio. O sea que restauró la relación espiritual del hombre con Dios, de Dios con el hombre, y el perdón de sus pecados. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompetas, acompañados de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar. Repito, cuando terminaron de ofrecer el holocausto, después del sacrificio, después de la adoración por medio del sacrificio, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo, ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias. Así que la asamblea es la reunión, la asamblea es la iglesia, la asamblea sos vos, llevó sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que dispusieron su corazón llevaron holocaustos, una ofrenda especial en agradecimiento al Señor. Ezequías restauró la adoración, le puso el orden de relevancia que importaba, instituyó que hasta que no se postraran a adorar no se podía presentar el sacrificio, reconociendo que lo importante, lo más importante, como tantas veces lo digo con una frase así más o menos redondita, no importa cuánto ores, sino cuánto adores. Lo más importante no es todo lo que vos hagas en forma mecánica, sino lo que vos haces de corazón. Dice el profeta Zacarías que no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con tu espíritu. Dice Jesús en Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores que le adoren. Mira cómo lo saben, espectacular. En espíritu y en verdad. O sea, una adoración espiritual y sincera.
que venga de lo profundo del corazón y no simplemente de una rutina matemática o mecánica, no simplemente por adquirir el hábito de hacer las cosas, no porque sabes cómo es el orden de la reunión y que ahora canta tal y que ahora viene tal cosa y que tanto tiempo dura y ahora vamos a la ofrenda y esto, entonces vos ya sabés si estás en otra y mientras está adorando, y mientras está alabando, estás mirando Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, lo que fuere, porque son cosas más importantes que lo que tenías que hacer, que es adorar al Señor, o estás resolviendo un tema de trabajo, o estás hablando con un amigo o con tu novio o novia, porque es más importante que lo que está pasando en ese momento, que ya termina y sigo. Entonces no es cuestión de rutina, no es cuestión de mecanismo, es cuestión de corazón, de adoración. No importa cuánto ores, importa cuánto adores. Versículo 35. Se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las ofrendas líquidas para cada holocausto. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Es el gran restaurador, Ezequías fue el gran restaurador. Es más, después, le dije, hay un montón de cosas que estoy pasando por encima, él restableció la Pascua. Ya tampoco se celebraba la Pascua, que era una fiesta obligatoria. Manda en un momento cartas a todo el reino para que todos vengan a presentar la primer Pascua. Se encontró con un problema grave. Cuando van a tener la primera Pascua no había sacerdotes, porque como no se estaban preparando, no se formaban los sacerdotes. Entonces resultó que tenían que ser mayores de 30 años y no había sacerdotes mayores de 30 años. Porque muchos habían dejado de serlo, otros habían muerto, no se habían preparado. Entonces, ¿cómo hacemos para presentar los sacrificios y para celebrar la Pascua? Entonces, entendiendo el mismo principio de Jesús, que el espíritu y la adoración está por encima de las reglas y las normas, firmó un decreto y dijo, por esta vez que sean los de 20. Y llamó a novatos a celebrar la primer Pascua de la restauración. Un tipo revolucionario, un tipo que hizo obras de ingeniería, que hay todavía en Israel, hay algunos acueductos hechos por este fulano. Un tipo que inventó máquinas de guerra. ¿Se imagina lo que es máquinas de guerra? No sé exactamente en qué época fue, pero más o menos un 2000 a.C., una cosa así. ¿Qué máquina de guerra puede ser? El tipo inventó una cosa parecida a esa que no sé cómo se llama, pero que es como una catapulta que lanza lanzas. Que es así, viene con un sistema de sogas, cortan las sogas y lanzas a distancias. Lo invitó el chabón este. O sea, un hombre con mucha visión, un hombre consagrado, un hombre temeroso de Dios, un hombre consagrado a Dios. Pero hubo un momento de quiebre. A veces pasa, ¿no? Que estamos todos pila, pero hay momento de quiebre. Algo pasa. No necesariamente puede ser malo, no necesariamente tenga que ser malo. Capaz que pasa algo bueno, que nos distrae de lo que estábamos haciendo. Capaz que, no sé, el éxito hace que se te vuelen los pájaros. Capaz que se le subió la fama a la cabeza. Capaz que las cosas te empiezan a ir tan bien que ya no tenés tiempo de adorar, orar, congregar. Capaz que ya creciste tanto en el ministerio, ya tenés tanta experiencia que ya no tenés que perder tiempo en las cosas que hacen los novatos. Capaz que ya creciste tanto y en tu vida y económicamente o en tu familia o en tu posición o en la iglesia o lo que fuere que, bueno, ya está, vamos otra vez al mecanismo. Hubo un momento de quiebre que le pasó a muchos en la Biblia a lo largo de los tiempos. Por eso dice 1 Corintios 10:12, se lo recomiendo. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, ¿qué? Te lo digo en forma práctica. Si vas caminando muy seguro por donde vas caminando, asegúrate que el piso esté firme. No vayas tan tranquilo caminando así como nada, porque capaz que el piso no está tan firme. De golpe, quedaste ahí planchado, te fuiste adentro de un pozo. Daniel 4:29. Nabucodonosor se comió la fama. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? Dijo Nabucodonosor.
No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey. Tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente, vivirás entre las bestias del campo, comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y dice la historia que inmediatamente eso pasó y quedó convertido casi un animal. Lo mismo le pasó a Salomón. Se mareó por sus riquezas y por la fama que había acumulado y por los reyes que venían a verlo y decían: oh, Salomón, yo escuché hablar de vos, pero sos más grande de lo que yo había escuchado. Entonces se les volaron los pájaros también. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4. Realicé grandes obras, me construí palacios, tuve mis propios viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines. En ellos planté toda clase de árboles frutales. Construí represas de agua para regar los árboles plantados, compré esclavos y esclavas, aún tuve criados nacidos en mi casa, también tuve más vacas y ovejas que cualquier otro antes que mí en Jerusalén. Junté montones de plata y de oro, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores, cantoras, hablaban inclusivo, placeres humanos, concubina tras concubina. Fui un gran personaje, llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Poco creído el vago, ¿no? Nunca me negué a ningún deseo, jamás me negué a ninguna diversión, gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa. Como cuando dice después Jesús, hablando de los que dan ofrendas para ser vistos, Mateo capítulo 6, versículo 1, si no me equivoco, que ya tuvieron su recompensa. Buscaban ser vistos, ya tuvieron su recompensa. Bueno, él ya tuvo también su recompensa. Hechos capítulo 12, verso 21, Herodes también, el rey Herodes, el hijo del otro Herodes, se paró en sus logros políticos. Se creyó que era el gran rey, se creyó que era el que manejaba las multitudes. Entonces, medio como Nabucodonosor, mira lo que dice: el día señalado, Herodes, vestido con su ropaje real, sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusanos, que lo leímos hoy o ayer, si mal no recuerdo. Se le subió la fama a la cabeza, salió al balcón en Constitución y empezó a pegar gritos. En Jerusalén. Y se lo morfaron los gusanos. ¿Vos te imaginás la imagen que habrá sido? Estaba él ahí en el trono sentado, hablando, canchereando, y de golpe, porque dice que fue en ese momento, y yo lo creo así, que de golpe los gusanos se lo empezaron a morfar. Debe ser, pero esto para American Horror History, una cosa así, algo impresionante. Mejor que cualquier película de terror. ¿Qué pasó con Ezequías? Segunda Reyes 18:13. En el año 14, habían pasado 14 años, del reinado del rey, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías envió este mensaje al rey de Asiria: he actuado mal, si se retira le pagaré cualquier tributo que me imponga. El que dijo unos versículos antes no se sometió a él. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Así que Ezequías entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo que él había restaurado, y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, quitó a las puertas y los quiciales del templo el oro con que él mismo los había cubierto, porque estaban en ruinas, los había cubierto con oro, y se lo entregó al rey de Asiria. O sea, desanduvo todo lo que había andado, y en 14 años todo lo que había edificado para con Dios se lo entregó al rey enemigo solamente para guardar su vida. En otros casos puede ser por temor, Abraham y Isaac entregando a sus mujeres, en este caso obviamente fue por temor, lo que sea, tan consagrado, tan temeroso de Dios, tan buen rey, tan importante, tan famoso, tan inteligente, tan hábil, tan ingeniero, sin embargo, se desvió del plan y del propósito del Señor. Este tendría que haber estado en fracasado, no sé por qué no apareció ahí. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 1, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente, estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Dios te dice: ordena tus cosas. Encima, por
tan buen tipo que había sido, Dios te avisa. ¿Vos te imaginás que Dios te avise? Pero eso ya, escúchame, que Dios te dice, vas a morir. Listo, inmediatamente ordenás todas tus cosas y ya está. Bueno, que no, empezó a patalear, empezó a lloriquear, empezó a quejarse, se le paró de manos a Dios, se fue contra la pared. La Biblia dice que se fue contra la pared, se puso contra la pared y empezó a gritar, a llorar contra la pared, a reclamarle al Señor diciendo, déjame el versículo puesto arriba, por favor, el 2. Ezequías volvió el rostro hacia la pared, rogó al Señor, seguí por favor. Recuerda, Señor, que yo me he conducido, Herodes, Salomón, Nabucodonosor, delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No entendía los principios, que aunque no estaban escritos todavía, ya si seguís a Dios ya lo entendés, que Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto consigo. O lo que también el Señor Jesús dijo, que todo aquel que quiera ser discípulo tenía que, no, seguirlo no, tomar su cruz, lo que representaba estar dispuesto a morir, porque la cruz era para morir, tomar su cruz y dispuesto a morir, ahí sí, seguirlo. No sigas al Señor si no estás dispuesto a morir. Si estás siguiendo al Señor, es necesario que estés dispuesto a morir. Ahora, atenti. No a que haya una masacre, un pelotón de fusilamiento y venga algunos a querer matarte. No, eso en realidad sería más fácil. Creo que la lucha diaria es más complicada. Morir a tus logros, tu fama, tu reconocimiento, tus pensamientos, tus ideas, a querer estar en primer lugar, a las cosas que te gustan. O sea, un renunciamiento que te pone delante de la voluntad de Dios y que después te pone en un lugar de bendición. Recuerden que decía Pedro, elegidos para obedecer lo que decía Jesús en Mateo. Busquen primeramente y todo lo demás será añadido. A veces por falta de fe o desconocimiento o por ansiedad. No, querés las cosas y haces de todo con tal de las cosas y te olvidás de Dios. No vayas detrás de las cosas. En eso hay que morir. No vayas detrás de las cosas, anda detrás de Dios. Cuando alcances a Dios, vas a tener todas las cosas. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 8 cuando está diciendo, hablando del sacrificio de Jesús, dice, pero escúchame, dice, si Dios te dio a Jesucristo, ¿cómo no te va a dar con Él también todas las cosas? Con Él, o sea que es un requisito. La cosa es con el Señor, buscando primeramente el reino de Dios, estando cerca de Él, buscando seguirlo a Él, tomar la cruz y morirme. Ezequías no quiso morirse. Ezequías le escapó el proceso. Ezequías no quiso pasar por la muerte para ser renovado. Ezequías lloró, se quejó, sacó su currículum, lo presentó delante del Señor, le dijo, mirá quién soy yo, vos no sabés quién soy yo. Le dijo a Dios. Y Dios, que a veces a uno decimos, Dios no me contesta, a veces es mejor que no te conteste. Dios contestó. Versículo 4, Segunda de Reyes 24. No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor y le dice a Isaías, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Y recuerde este versículo o esta frase, 15 años más. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. No por él, por su palabra. Dios siempre respalda su palabra. Y por David, por el pacto que había hecho con David. Entonces le da 15 años más de vida. Un versículo que si usted alguna vez incursionó en intercesión, se lo habrán usado para decirle el poder de la intercesión. ¿Cómo podés mover la mano de Dios? ¿Cómo podés doblar, torcer la mano de Dios? Lo que pasa es que eso falta de entendimiento, porque sí es cierto, se torció la mano de Dios. Un cuerno, no torces nada de la mano de Dios. Hiciste que Dios haga lo que Dios no quería.
Hiciste que Dios haga lo que Dios no quería. Pero hay un punto en el que Dios, que realmente el tiempo le sobra, o sea, le da lo mismo, 5 años, 100, 1000 años, para él lo mismo, queriendo tratar también con Ezequías, dijo, bueno, ok, te voy a dar 15 años más de vida. Entonces Isaías dijo, preparen una pasta de higos, así lo hicieron, luego se le aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías preguntó al profeta, ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y que en 3 días podré subir a su templo? Isaías contestó, esta es la señal que te dará el Señor. ¿Quieres que la sombra avance 10 peldaños o que retroceda 10? Es fácil que la sombra se extienda 10 peldaños, respondió Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, el Señor hizo que la sombra retrocediera, a ver si me entendés, que el sol vaya al revés, como señal de que lo iba a hacer, 10 peldaños en la escalinata de Acaz. Versículo 12. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, Asiria era enemigo, Babilonia era otro enemigo, envió cartas y un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y mostró a los mensajeros todos sus tesoros. Le abrió su corazón. La plata, el oro, las especias, el aceite fino, en su arsenal, todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara a los enemigos. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué dijeron estos hombres? ¿De dónde vinieron? Vinieron de Babilonia, un país lejano, respondió Ezequías. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo, oye la palabra del Señor, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y alguno de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces responde Ezequías, el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, y es que pensaba, al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Cambio de actitud, cambio de prioridades, cambio de visión, cambio de enfoque, cambió ese carácter determinado por un carácter que buscaba conveniencia, cometió el gravísimo error de desnudar todos sus secretos y sus tesoros, como si usted le llama a los vecinos para que vean toda su casa, donde tiene guardados los dólares debajo del colchón, donde tiene... No se me haga acá que seguro. O abajo de un cajón, o en la heladera. Nunca haga como mi abuela, que lo guardó adentro de una bolsa, de un tarro de harina, y un día la vieja se enfermó. Entonces mi mamá, que era joven en esa época, sería la primera vez, no sé cómo fue la historia, le fue a limpiar toda la cocina porque la vieja estaba enferma, y encontró un paquete de harina lleno de gorgojos. ¿Y qué hizo? Lo tiró con todos los dólares que estaban adentro. Entonces no guarde así. Le mostrás todo, exponés toda tu intimidad, dejás al descubierto tu desnudez, mostrás todas tus debilidades, mostrás todas tus flaquezas, cosa que cualquiera tenga acceso y pueda ejercer un dominio contra tu vida. ¿En qué momento sucedió esto? ¿Cómo sucedió? A partir de que él se negó a morir. Por eso digo, ojo con la intercesión que te dice, se muestra el poder de la oración. A partir de que él se negó a morir, empezó una decadencia espiritual en la vida de Ezequías, que lo llevó hasta perder la cabeza. Incluso cuando Dios le da esta palabra que dice, todos van a morir, todo se va a perder, van a ser esclavos, dice, no, bueno, al menos a mí no me va a pasar, va a ser en mis hijos. Hasta eso, cuando lo más importante, y yo creo que para un rey lo más importante es afirmar a su príncipe para continuar el legado, lo más importante es la transmisión, la transferencia de autoridad. Bueno, al menos a mí no me va a pasar, pasará recién con mis hijos. Versículo 20, ya termino, así que no se preocupen. Los demás acontecimientos del reinado, ya termino casi, del reinado de Ezequías, todo su poderío y cómo construyó el estanque y el acueducto que llevaba el agua a la ciudad, acá está el estanque que le dije antes, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés, hijo de Ezequías, el siguiente rey de la genealogía, del linaje en Judá, fue uno de los reyes que más reinó.
Fue, de la época de los reyes de Judá, el reinado más largo de todos, el más largo. David reinó 40 años, este Manasés reinó 55 años. No le ganó la reina Isabel, ella ganó, pero en esa época era el más largo. Con un agregado, con un pequeño condimento. Segunda Reyes 21:2. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido. Además erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Parece Argentina, ¿vio? Uno edifica, el otro destruye. Uno edifica, el otro destruye. Vivimos así en un ciclotímico somos. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, luego del cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la adivinación y la agorería. Consultó a médiums espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Asera, la que el padre había echado, que él había hecho, y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo: en este templo en Jerusalén, en la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, he decidido poner mi nombre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que di a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, había dicho el Señor. Versículo 9, pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos: como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que le precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo, así dice el Señor: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a todo el que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo saquearán y lo despojarán. Porque los israelitas han hecho lo que me ofende y me han provocado desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy. Además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Un lindo, un bonito el tipo, el peor rey de Judá. Lo peor de todo. Arrasó con todo, destruyó todo, no dejó nada, aniquiló todo. Por eso te digo que no existe la maldición generacional. Por eso te demuestro con esta historia que no existe la maldición generacional, sino la repetición de patrones adquiridos. Y alguno me puede decir entonces, sencillamente y con razón: bueno, pero ¿acaso el padre no había sido el mejor rey de Judá? Consagrado y bla, 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 y bla, 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 y pim, pa, 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 pa. Y que seguía al Señor y que se había comportado mejor que nadie. Entonces, ¿qué pasó? ¿Recuerda el versículo que le hice a recordar? ¿Recuerda el número que decía ese versículo? ¿Cuántos años de vida le agregó Dios a...? Muy bien. Esto me da a mí soga para que yo empiece a decir: dígale que está a su lado, repita conmigo. No me ceben con esto, ¿no? O también hacen esta palabra: repita 15 años. Ahí está, les gusta, voy a empezar a hacerlo. 15 años. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Epsiba, que significa seducción y carnalidad, o sea que también es curioso en eso. Manasés nació 3 años después de la oración que Ezequías hizo y que Dios le concedió 15 años más de vida. ¿Me está siguiendo? Manasés no vivió ni conoció la época de temor de Dios, de consagración, de adoración, de restauración. Manasés lo que vio de su padre fue un desviado espiritual.
lo que vio de su padre era un hombre que buscaba beneficio a sí mismo. Lo que vio de su padre era simplemente que, con tal de guardar su vida, se olvidó de Dios y entregó el templo de Dios y las puertas o el oro de las puertas y los utensilios que eran sagrados y todas las cosas del templo, lo que en un momento había restado, todo eso lo sacó y se lo dio a los enemigos. No existe la maldición generacional. Existen patrones de comportamiento que se repiten y hábitos adquiridos por contagio o por visión. Termino con Juan otra vez, 5:19. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Gracias. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. Póngase en pie. Como esta historia hay muchas otras más en la Biblia. Es más, le cuento que el año pasado, cuando recibí la idea de hablar de maldiciones generacionales, tenía otro pensamiento en la cabeza, y mi pensamiento me llevaba justamente a hablar de los reyes y sus hijos, de las secuencias. Después eso quedó en el olvido, porque el Señor me guió para otro lado. Pero sí me tomo de esta y de otra historia más, que le voy a contar el miércoles próximo. Es un poco más corta, es más fácil de llevar, pero que muestra el mismo patrón de comportamiento. Todo lo que se ve en tu casa es lo que tus hijos van a hacer. Todo lo que se hacía en la casa de tus padres y que vos viste es lo que estás haciendo. Situaciones que estás repitiendo y que no sabes por qué, son porque aprendiste a hacerlas de esa manera. Actitudes, formas de comportamiento, formas de hablar, tu relación con las personas, con amigos, con compañeros de trabajo, con novias o con esposas, o con novios o con esposos, es lo que viste hacer en tu casa, es lo que te parece normal. Por eso es necesario, porque el patrón no se rompe solo, es necesario que tomes una acción, que tomes una determinación y que se lo entregues a Dios en rendición. Es necesario que decidas cambiar, te determinas a hacerlo, que te desligues de aquello que proviene de tu casa y lleves todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo.